Nos ha tocado vivir una época difícil. Yo supongo que cada generación piensa lo mismo. De hecho, no sé si han tenido la oportunidad, pero recuerdo en una ocasión un editorial de un periódico de nuestro país donde reflejaba claramente los males de la época. Y luego él, al final del artículo, él decía quién era que había dicho esto, y era alguien en la República Romana a principios de siglo. Y pareciera que es lo mismo. Así que ciertamente nosotros pensamos que estamos viviendo un periodo difícil, pero cada etapa tiene sus dificultades particulares. Nos ha tocado vivir en la época de la igualdad de género, donde el énfasis no solamente está en desacuerdo con la visión bíblica de igualdad en dignidad, sino que también pretende abarcar todas las áreas de la vida humana, incluyendo el matrimonio. En ese sentido, la forma que las personas tienen de ver el matrimonio es como si fuera una democracia, donde cada cual tiene 50% de la autoridad, 50% de la decisión, 50% de todo. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras nos damos cuenta que en la mente de Dios no fue así que Él diseñó esta institución. Dios creó los géneros diferentes, no solamente por fuera, que todavía no se niega porque es demasiado obvio, sino por dentro, en la forma de pensar, en la forma de percibir la vida y aún en las responsabilidades que cada uno tiene en la institución matrimonial. Un pastor y un teólogo describen la situación de la siguiente manera. Ellos dicen: hoy día la tendencia es presionar la igualdad de hombres y mujeres a través de minimizar la importancia singular de nuestra masculinidad o feminidad. Pero esta depreciación de la personalidad del varón y la mujer es una gran pérdida. Es causar un daño tremendo a generaciones de jóvenes y jovencitas que no saben lo que significa ser un hombre o una mujer. Hoy en día la confusión acerca del significado de la personalidad sexual es epidémica. La consecuencia se traduce en un aumento de los divorcios, más homosexualidad, más abuso sexual, más promiscuidad, más disturbios emocionales y más suicidios que vienen como resultado de perder la identidad dada por Dios. Ahora, este no es el único problema que afrontamos, porque hay otro grupo que ellos creen en la diferencia de los géneros, pero el problema con ellos es que asumen o adoptan estereotipos pecaminosos. Pensemos, por ejemplo, en lo que muchos en nuestros países latinos entienden que un hombre debe ser: un macho, independiente, es reservado y de poco hablar, es fuerte y seco, no se deja llevar mucho de opiniones de mujeres y no permite no permite ni acepta que se le cuestione. Y cuando un hombre así como padre y esposo provee, protege y procrea, ya eso es un verdadero hombre bueno. Por su lado, muchas mujeres crecen con el concepto de prepararse para no aguantarle nada a los hombres. Hoy hay mujeres independientes, muy preparadas, lo que no tiene nada de malo, autosostenibles y que se casan con la idea de tener en el hogar el mismo grado de autoridad que el esposo. De hecho, muchos padres crían a sus mujeres así. Mija, yo quiero que tú te prepares porque yo no quiero que tú le aguantes nada a ningún hombre. Bueno, la verdad es que es bueno que sepan con quién se van a casar para que no le toque a alguien con la filosofía de esta época, porque posiblemente le toca a un hombre machista que no entiende las diferencias. Pero el punto es, ¿qué es lo que dice la Escritura? Si estamos hablando de sola Escritura, lo único que realmente importa es lo que la Escritura enseña. Así que permítanme leer un par de pasajes desde los días de la creación.
Génesis capítulo 1, versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en un versículo tan corto debe ser ya evidente para todos nosotros que Dios creó al varón y a la hembra igual pero diferente. No hay diferencia en importancia entre el esposo y la esposa. No es que uno es más importante que el otro. No es que uno tiene más valor que el otro. No, delante de Dios son iguales en dignidad, son iguales en capacidad de tener relación con Dios, son iguales en capacidad intelectual. De hecho, muchos esposos están casados con esposas que pueden ser más preparadas y más inteligentes que ellos. Y eso no tiene nada de malo. Gloria a Dios por eso. Pero sin embargo, son diferentes, porque aunque son iguales en valor, en dignidad y en importancia, Dios los creó a unos varón y a otros hembra. Cuando vamos a Génesis capítulo 2, versículo 18 al 23, leemos: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Es evidente también que ellos tenían diferentes responsabilidades en el huerto. Adán tenía la responsabilidad de poner nombre a los animales y de cuidar y guardar el huerto, aun cuando Eva todavía no había sido creada. Más adelante el Nuevo Testamento nos dice que Adán no fue creado por causa de Eva, sino Eva por causa de Adán. Y aquí se nos dice que Eva fue creada como ayuda idónea. Es impresionante cómo nosotros los creyentes a veces somos simples y empezamos a meter en las iglesias principios y postulados de fuera. Y algunos se sienten como si tuviéramos que manejarnos avergonzados por el hecho de que la Escritura claramente muestra que no, que los géneros no son iguales en roles, en responsabilidades. Por lo tanto, fácilmente usted puede oír a un creyente diciendo que la esposa es ayuda idónea del esposo y que el esposo es ayuda idónea la esposa es ayuda idónea, el esposo es ayuda idónea de la esposa. No, no es así. El esposo no es ayuda idónea de la esposa. ¿Y qué implica esto? No, sencillamente es una definición de responsabilidades que nosotros vamos a ver de una manera bastante cerca de lo que el tiempo, dentro de lo que el tiempo nos permite. Debo confesar que por muchos años, cuando yo trataba este tema, siempre trataba primero el rol del esposo, por razones prácticas. A veces yo quería traer el rol del esposo para que cuando tratara el de la esposa, la mujer, habiendo comprendido lo que se le demanda realmente al esposo, no se sintiera tan forzada. Hasta que un día dije, pero ven acá, yo no puedo ser más inteligente que la Escritura. Y en cada pasaje que la Escritura trata, siempre trata primero el de la esposa y después el del esposo. Así que yo me alejé de mi pragmatismo y decidí que voy a seguir el orden bíblico, porque así tengo un poquito más de seguridad, o mucho más seguridad. Así que veamos en primer lugar el rol de la esposa. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24 y luego el versículo 33. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Colosenses capítulo 3, versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 1 al 6. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas,
considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Cuando nosotros resumimos estos pasajes que hemos leído, vemos claramente que las esposas tienen una doble responsabilidad. Las esposas deben someterse, sujetarse a sus esposos y respetarlos. Esto es como si fueran dos caras de una misma moneda. El término obediencia es tomado de un uso militar y significa colocarse voluntariamente bajo la autoridad de otro. En otras palabras, cuando una mujer soltera decide pasar al altar y casarse, ella está en ese acto decidiendo someterse voluntariamente a ese hombre que va a ser su esposo. La sumisión es manifestar obediencia humilde e inteligente a una autoridad ordenada por Dios. La sumisión de las esposas debe ser elegida libremente por ellas. ¿Cuál es el patrón que tenemos en Efesios 5? Bueno, la relación de Cristo y su iglesia. ¿Cómo se sometió el Señor Jesucristo a su Padre? Voluntariamente. Así debe ser la sumisión de la mujer al hombre. Pero la sumisión nos habla de acción, nos habla de las cosas que se hacen. Y la Escritura va un poco más allá. De hecho, una de las diferencias grandes del cristianismo, casi con cualquier otra religión, es que a las mayorías de las religiones les es suficiente el qué. ¿Qué es lo que hay que hacer en cada religión? Usted lo hace y usted es un buen miembro de esa religión. Pero en el cristianismo no es así. En el cristianismo importa tanto el qué como el cómo. En otras palabras, la motivación, la condición del corazón. Así que no es solamente que usted se somete al esposo, pero usted se somete por dentro incómoda o murmurando. El respeto tiene que ver con actitud. Actitud. Y la verdad es que a veces a uno le da vergüenza ajena, a un fruto de la época, de ver a algunas mujeres cómo le hablan a sus esposos. A veces parecieran como si fueran sus hijos. Están discutiendo algún tema. Cállate que tú no sabes de eso. Mira. Y uno dice, ups. ¿Saben qué? Es posible que sea verdad que él no sabe de eso, pero no se lo diga así. Porque es una falta de respeto. Así que la mujer está llamada a respetar y a someterse a su esposo. Ahora, cuando uno dice esto en esta época, es como, ¿y este troglodita de dónde fue que salió? No, de ningún lugar, de donde mismo salimos todos aquí, simplemente que creemos en las Escrituras. Y Dios dice que es así. Pero precisamente por la mala imagen que se tiene hoy de lo que es sumisión, permítanme empezar diciendo lo que no es, para que no lo confundamos. En primer lugar, no es esclavitud. Pero esas son de las iglesias que predican que las mujeres son esclavas de los hombres. No, eso no es lo que significa sumisión. Eso no significa que usted ahora se casa y llega a su casa y le dice a la esposa, hazme un jugo, préndeme la televisión y tráeme la prensa para yo leerla. Y se sienta en una mecedora. No, eso no tiene que ver nada con el liderazgo suyo. No es a eso, que usted no tiene un esclavo, usted tiene una compañera. Pero en segundo lugar, y esto es muy importante, sumisión y respeto no es inferioridad. No es inferioridad. Una pregunta. ¿Quién es más Dios? ¿Dios el Hijo o Dios el Padre? ¿Aló? ¿Dios el Hijo o Dios el Padre? ¿Alguien dijo igual? ¿Están de acuerdo con eso? Ok, ahora segunda pregunta. ¿Y quién se somete a quién? No, ellos se someten los unos a los otros. El Padre se somete al Hijo y el Hijo se somete al Padre. ¿Es eso lo que usted ve en la Biblia? No.
No. El Hijo se somete voluntariamente al Padre. Pero tienen el mismo valor, el mismo poder, la misma dignidad. Sí, pero en la Trinidad ellos se manejan y actúan con un orden establecidos, con roles establecidos. Y ese es el patrón que nosotros debemos tener. Así que, ¿cuántos aquí no tienen jefes que posiblemente ustedes son más capaces que ellos, pero resulta que el jefe es amigo de uno de los dueños? Pregunta, ¿está usted más capacitado que su jefe? Sí. ¿Eso significa que entonces el jefe suyo tiene que someterse a usted? No. No es un asunto de inferioridad o superioridad, es un asunto de funcionamiento. Así que eliminemos esa idea. Pero en tercer lugar, tampoco significa no opinar. Si una esposa ve que su esposo a su juicio va a cometer un error y le dice, mira, haz lo que mejor te parezca, porque tú eres la cabeza aquí. Ella no está siendo sumisa, ella está siendo servil. Si es una buena ayuda idónea, ¿saben qué tiene que hacer? Dar su opinión. Y saben que muchas veces nuestras esposas ven cosas que nosotros no vemos. De hecho, una insensatez que cometen muy frecuentemente los esposos es no hacer caso de las cosas que su esposa le señalan. Fíjense lo que dije, hacer caso, considerarlo. Porque sí hay ocasiones en que ellas no tienen la razón, o hay ocasiones en que uno le escucha, uno puede entender porque ellas piensan así, pero uno dice, no, pero vamos a hacerlo de esta manera. Pero si tú no escuchas a tu esposa, que seguro que en alguna área sabe más que tú, en alguna, aunque sea en la percepción, las mujeres generalmente son más perceptivas. Yo recuerdo en muchas ocasiones que yo era el pastor, ¿verdad? Y mi esposa, que no era pastora por ser esposa mía, porque un esposo de doctor no es doctora porque sea esposa del doctor, ¿verdad que no? Cierro el comercial. Mi esposa, que no era pastora, a veces me decía, amor, ¿tú te diste cuenta de tal cosa? ¿Tú de qué? Mira, a mí no me gustó esta actitud. Serio. Y cuando ella me decía, óiganme, era como que me abrían la mente y había sucedido delante de mí y a mí me había pasado de noche y ella se había dado cuenta. ¿A quién no le ha pasado que su esposa le dice, a mí no me gusta ese amigo tuyo? Pero ¿por qué? No sé, ¿cómo que no me gusta? Y usted, ay, tú siempre estás viendo donde no hay. 3, 4, 5, 6 meses después, ¡pum! Eso era lo que tu esposa veía. No significa que usted le va a hacer caso ciegamente, pero significa no solamente que nuestras esposas, su misión no es solamente que nuestras esposas no opinen, no es eso, es que deben hacerlo, ayudándonos con su forma de ver la vida a complementarnos y nosotros tener un cuadro general. Ahora, ¿ya tú opinaste? Sí. ¿No te hicieron caso? No te molestes, tranquila, que esa no es tu responsabilidad, esa es la responsabilidad de tu esposo. Tranquila. Yo recuerdo en otro país que hablé de este tema y al otro día entre escuela dominical y culto se me acerca una hermana radiante y me dice, ay pastor, muchísimas gracias, anoche dormí por primera vez en años. Y yo que tengo mala memoria, era ahí, ¿y qué fue lo que yo habré dicho? Que esta hermana durmió y antes no dormía. Y yo pensando, y no tenía la menor idea. Digo, ¿cómo así, hermana? Explíqueme. Ella me dice que ella tenía años pulseando con el esposo acerca de la forma de criar a los hijos. Porque ella lo veía de una manera y el esposo lo veía de otra. Pero cuando ella entendió que al final la responsabilidad delante de Dios no era de ella, sino de su esposo, ella sintió como el peregrino cuando llegó a la cruz, que se le fue un bulto de arriba, se le quitó una carga. Porque a veces las esposas dicen, es que yo no lo puedo dejar, es que si lo dejo se echa a perder todo. Hermana, mira, dilo lo más claro que tú entiendas, con la firmeza que tengas que decirlo. Y si todo se echa a perder, esa consecuencia es menor que la consecuencia que vas a cosechar si tú insistes en imponerte. Porque no se va a echar a perder lo que tú no quieres que se eche a perder, pero se te va a echar a perder el matrimonio. Hay que confiar en el Señor. Cumplimos con nuestra responsabilidad y lo demás lo dejamos en manos de Dios. Tampoco es anulación de la personalidad. No es anulación de la personalidad. Yo he conocido casos de parejas
que después que se casan, el esposo quiere meterla en un esquema de su propia personalidad. Yo recuerdo cuando éramos todos solteros, teníamos una amistad buenísima. Y entonces una de esas jóvenes se casó con un joven que era bastante cuadrado y como no era fácil sacarle una sonrisa. Y yo recuerdo que un día ya ella casada nos encontramos, nos cruzamos en el salón y yo venía a saludarla como toda la vida nos saludamos en mi país, con un beso en la mejilla. Y cuando me voy acercando veo que ella hace así: hola Marcos, y me tira esa mano así. Y fue como frenando en seco, como, hola, ¿cómo tú estás? Yo inmediatamente dije, no, ya yo me imagino lo que es. Y un día lo escuché a él diciendo: nadie tiene que andar por ahí besando a mi esposa. Bueno, es algo cultural, ni siquiera es un beso, se pone mejilla con mejilla. Y la despersonalizó. Tú te ríes de todo, pero así fue que tú la conociste. Esa es su personalidad alegre. La tuya no es así, pero no se lo impongas. Eso no es sumisión. Eso no es sumisión. Tampoco es la eliminación de habilidades y capacidades. Si ella sabe más que tú de alguna cosa, déjenme preguntar. ¿Ustedes saben quién es el encargado de sostener el hogar? Los dos. No, el encargado es el hombre. Si la mujer puede ayudar, fantástico, pero el encargado es el hombre. ¿Ok? Y de la igual manera, el encargado de la administración, porque tiene la autoridad sobre el hogar, es el hombre. Ahora, ¿usted no ha visto esos hombres que son artistas o que son bohemios? Ellos son muy buenos en algunas áreas, pero con el dinero son terribles. A mitad de mes ya lo han gastado todo. Bueno, mira, ¿sabes qué? Posiblemente tú tienes una esposa que es muy organizada y lo administra mejor que tú. Un día tuviste que salir y lo que sea, y ella lo administró por un mes. Y no solo que no se gastó a mitad de mes, sino que a fin de mes sobró. En el ejercicio de tu autoridad, lo más sabio que tú pudieras hacer es dejar que sea ella la que administre. Así que hay muchos tabúes, muchas distorsiones con lo que sumisión significa. Ahora, permítame entonces decir algunas cosas que sí son propias de la sumisión. En primer lugar, vemos que es un imperativo. En todos los textos dice que la mujer se someta a su esposo, que se sujete y que lo respete. No dice, miren, sería recomendable, es provechoso para que las cosas funcionen bien. No, no es un consejo, es una orden. Dios espera que las esposas se sometan y respeten a sus esposos. Y esta es la parte más difícil, pero es así. Esto no depende de la inteligencia, el carácter, la actitud, la condición espiritual o el trato que tu esposo te da. Por eso siempre decimos, mientras son novios, todavía no están casados, piénsalo bien, porque después que te cases, no puedes estar diciendo al año que es terrible cuando tú estabas loca por decirle que sí. Hay que pensarlo, porque el noviazgo es el tiempo para uno evaluar y decir, yo no me voy a meter ahí. Porque a la hora que uno asume ese compromiso, tiene que cumplir los roles establecidos por Dios. Por otro lado, tenemos que verlo como algo espiritual. ¿Cómo es que la mujer debe someterse al esposo? Como al Señor. Pastor, pero usted sabe lo fácil que es someterse al Señor. El Señor nunca me falla. El Señor es perfecto. El Señor es todopoderoso. Bueno, no es solamente que lo hagas como lo haces al Señor, sino también que haciéndolo, tú lo estás haciendo como para el Señor y no para los hombres. En otras palabras, sométete y respeta a tu esposo, no necesariamente por lo que tu esposo es, por quien él es, sino por la posición que representa y porque Dios espera que tú te sometas y los respetes. Así que míralo como una situación o una respuesta espiritual. Hazlo por fe. Por otro lado, debe ser una sumisión de corazón, no con resignación o mala gana. En otras palabras, se involucran no solamente las acciones, sino también las actitudes. Y finalmente es extensiva. ¿Qué significa eso? Que abarca todas las áreas. Dice Efesios 5:24, sométete en todo. Pastor, pero ¿cómo que en todo? Y entonces resulta que si yo quiero el jardín de tal manera y él no quiere hacerlo, yo tengo que someterme.
En todo, en todo. Ahora, déjenme decirle algo antes de que ustedes se queden atrapadas ahí y molestas. ¿Ok? Yo después voy a hablar un poquito de cómo debe el hombre ejercer su autoridad, para que no se me queden ahí. Oye, eso. Ahora resulta que hasta en la cocina se me mete y yo tengo que respetarlo. El principio es el principio. Sométete y respétalo. Hermanos, Dios no lo estableció así porque Él tuviera algo contra las mujeres. Dios es un Dios machista. No, sino para protegerlas y para que hubiera armonía en el hogar. La mujer, generalmente hablando, es más vulnerable física y emocionalmente. Y el esposo está para protegerla. Vamos a imaginar esta escena. Usted está en su casa en la tarde y tocan el timbre. Cuando usted sale, se encuentra con el vecino que está incomodísimo, airado, porque sus hijos jugando es la tercera vez que la pelota cae encima de un árbol que le está tratando de cultivar y lo daña. Y usted lo ve tan molesto. Mire, sus hijos. ¿Qué ocurre normalmente con nuestras esposas? Que nuestras esposas se involucran en la discusión con el vecino y empiezan a discutir con el vecino. No. Ay, vecino, mire, excúseme. No, porque lo que pasa es, mire, vecino, no se preocupe. Yo le voy a decir a mi esposo cuando venga para que ustedes hablen. Eso a tu esposo que resuelva eso. No te metas en ese lío. Es una medida de protección. De igual manera, el esposo debe proteger a la esposa, aún de las actitudes irrespetuosas, descorteses y abusivas de los hijos. Están criando y ya su hijo tiene 13 años y ya está más alto que la mamá. Y usted oye al hijo que empieza a discutir con la mamá como si fueran iguales. Entonces uno nada más se asoma y dice, mira, hazte respetar tú, oye, y se va por ahí. No, entra y hazle saber a ese hijo que tú lo adoras, pero que con mamá nadie se mete. Ejerce tu liderazgo y protégela. Recuerdo haber leído en un libro una escena que me hizo sonreír mucho. La madre estaba llamándole la atención a uno de los hijos. Y después que terminó de llamarle la atención, salió de la habitación y el hijo murmulló bajito para que la mamá no lo oyera. Tonta, incómodo, molesto con la mamá. Con tan mala suerte que en ese mismo momento venía entrando el papá. Y el papá lo oyó clarito. Así que el papá lo agarró por aquí y lo levantó así para ponerlo cara a cara con los piecitos en el aire. Y le dijo, ¿quién es tonta? Y el hijo dijo, yo soy tonto, yo soy tonto, yo soy tonto. El hermano que estaba ahí tuvo que salir a sonreírse porque no pudo, no quería interrumpir. Y dice que nunca más a ese muchacho se le ocurrió faltarle respeto a su mamá. Dios nos ha puesto a nosotros allí para que las protejamos. No es para hacerles la vida incómoda o imposible. Me llama mucho la atención he escuchado en más de una ocasión a mujeres no creyentes, pero no feministas, que dicen que ahora las cosas son más difíciles para ellas porque tienen que hacer todo lo que les toca como responsabilidad y ahora también están haciendo labores que le tocaban antes a los hombres. Eso es terrible. Alguien lo expresó de esta manera. La intención de Dios es que el esposo permanezca entre su esposa y el mundo, absorbiendo muchas de las presiones físicas, emocionales y espirituales que de otro modo vendrían contra ella. Así que el propósito de que ustedes se sometan y respeten es para protección de ustedes. Permítame terminar esta parte de la mujer diciendo lo siguiente. El ministerio primordial, prioritario entonces de la esposa es su esposo. Y nunca debe hacer algo que vaya en detrimento de su esposo. Hoy en día usted oye a hermanas creyentes en algunas iglesias diciendo y dando testimonio de que están sufriendo por causa de Cristo. Sí, por causa de Cristo, el esposo mío ya me habló de divorcio. Ajá, ¿cómo así? Sí, porque él no quiere que yo sirva al Señor. Ajá, explíqueme, hermana. Bueno, que yo me convertí, ahora todo lo mío con el Señor. Los lunes yo voy al culto de oración, los martes a la reunión de damas, los miércoles estudio bíblico, los jueves salimos a evangelizar, los sábados tenemos grupo de jóvenes. ¿Y tu esposo? No, yo estoy en las cosas del Señor.
No, tú no estás en la cosa del Señor. Si tú estás en la cosa del Señor, ¿tú sabes a quién que tú tienes que atender? A tu esposo. Pastor, por encima del servicio, sí, por encima del servicio. El servicio es una cosa y tu relación de comunión con Dios es otra. Son dos cosas totalmente diferentes. Tú vas a servir al Señor después que ya tú serviste a tu esposo. Y no pasa solamente con la mujer. El esposo no puede descuidar su familia ni a su esposa por causa de estar sirviendo. Pero no es el tema y tengo que resistir la tentación de no meterme por ahí. Así que vamos al rol del esposo. El rol del esposo. Efesios 5, 25 al 30. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. De igual manera, cuando nosotros resumimos estos textos, hay dos caras de una misma moneda que representan la responsabilidad que tiene el esposo delante de Dios. El esposo debe ejercer el liderazgo en la relación y el esposo debe amar a su esposa. Este texto nos dice claramente que Dios designa al esposo como la cabeza del matrimonio. Y más adelante, en 1 Timoteo, nosotros vemos que Dios espera también que los hombres asuman el liderazgo aún en la iglesia. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es la noción actual de liderazgo. Cuando pensamos en un líder, pensamos en un jefe. Pensamos en alguien que solamente da órdenes y que todo el mundo hace lo que él dice. Pero el concepto de liderazgo bíblico y del Señor Jesucristo es muy diferente. Me encanta ese texto en Mateo 20, donde el Señor Jesucristo le dice a los suyos: ¿ustedes ven que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y ellos le dicen sí. Y el Señor le dice: mas entre vosotros no será así. ¿Cómo así, Señor? No, que entre vosotros el mayor será vuestro siervo. Oh, es un concepto de liderazgo diferente. La preocupación del líder debe ser satisfacer las necesidades de aquellos que han sido colocados por Dios bajo su liderazgo. Así que sí, el líder tiene autoridad, pero esa autoridad es para ser usada con ternura para el beneficio de aquellos sobre los cuales es colocado como líder. ¿Cuál es nuestro ejemplo perfecto? ¿No es acaso el Señor Jesucristo? Bueno, recordemos entonces, a mí me encanta esa escena, recordemos Juan capítulo 13. ¿Qué sucedió allí? Es el sitio donde ellos se reúnen, el Señor Jesucristo con los suyos ya en la última semana antes de morir. Y Él decide lavar los pies de los discípulos. Era una costumbre de la época. Se andaba con zapatos abiertos y las calles no estaban entalviadas. Así que imagínense la combinación de un pie sudoroso en calles de polvo. Era muy común que se formara una mezcolanza de lodo. Así que una señal de cortesía era que cuando se entraba a la casa, siempre había un siervo que lavaba los pies de los que llegaban. Cuando había más de un siervo, esta labor siempre la hacía el siervo de menor categoría. Pero ¿qué pasa? A ellos le acaban de prestar una habitación, ellos se reúnen allí y cuando todos suben, no hay quien lave. Pero sin embargo, allí en una esquinita sí está una toalla y un lebrillo con agua. Así que el Señor en un momento determinado se para. ¿Y quién ustedes creen que habla? El de siempre, Pedro. Señor, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Les voy a lavar los pies. No, yo no voy a dejar que tú me laves los pies. Si no te los lavo, no entra conmigo en el cielo. Entero entonces, entero no, tú nada más necesitas los pies. Ahora, fíjense qué interesante. Mientras el Señor hace esto, Él les hace una pregunta. Ustedes dicen que yo soy rey y Señor,
¿verdad? Sí. ¿Y qué dijo él? No le den mente a eso, aquí somos todos iguales. No, eso no fue lo que él dijo. Él dijo, y decís bien porque lo soy. En otras palabras, sí, ustedes dicen bien, aquí entre todos el Señor soy yo. Eso es verdad. Sin embargo, precisamente porque yo soy el Señor, yo le voy a lavar los pies. Para darles ejemplo a ustedes de que el servicio, de que el liderazgo se ejerce a través del servicio. Así que si tú quieres ser un líder, no pienses en llegar a tu casa a dar órdenes. Piensa en llegar a tu casa a ayudar a todos los de tu casa en las diferentes maneras en que tú puedas hacerlo. Porque tu liderazgo se ejerce, si lo quieres ejercer como el Señor Jesucristo ejemplificó, a través del servicio. Allí en Juan 13, el símbolo de liderazgo no es un trono ni un báculo, sino una toalla y un lebrillo. Pero hay otro aspecto en que se ejerce el liderazgo. No es solamente a través del servicio, sino también a través del ejemplo. En Primera de Pedro no es de esposos que está hablando, sino de pastores, pero que también tienen una esfera de liderazgo. Primera de Pedro 5, versículos 2 y 3 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, no con fuerza. Mi amor, traje esta pintura, tú querías que pintáramos el comedor. Mira esta pintura que me regaló el tío Ernesto. Ajá, mi amor, ¿y de qué color es? Negra. Mi amor, pero eso no se ve bien. Bueno, pero esa es la que hay, no hay dinero para otra. Vamos a pintar. Mi amor, cállese que ya yo hablé. No, eso no es liderazgo. Eso no es liderazgo. Eso es insensatez. Eso es insensatez. El liderazgo requiere sabiduría para guiar. A veces nosotros los hombres nos encerramos. No, porque ella tiene que someterse. Ella tiene que someterse. Ella tiene que someterse. Eso es verdad, pero no lo digas tanto. Número uno. Y número dos, el hecho de que tú tengas autoridad para tomar ciertas decisiones no significa que las tomes. Recuerdo una pareja recién casada, teníamos varias parejas. Y entonces ellos tenían un problema. Y era que él sabía cocinar mucho más que ella. Así que me dicen, mira, estamos teniendo problemas. ¿Y por qué? Me dice, Marco, pero él llega a la casa y entra, en lugar de entrar directo a su habitación o a la sala, él entra directo a la cocina y empieza a destapar olla y a coger una cucharita y a probar, a eso le falta tal cosa. Tú le echaste todos los días. Y ella lo está diciendo como que me tiene desesperada. Entonces yo les respondo, ok, vamos primero al principio. El principio es fundamental. Cualquier cosa que vayamos a decir tiene que ser edificada sobre principios. ¿Cuál es el principio? ¿Tiene tu esposo autoridad de hacer eso o no? Y se queda callada mirándome. Digo yo, vuelvo y pregunto, ¿tiene él autoridad o no? Dice ella así de, sí. Y él se le ilumina el rostro. Entonces estamos claros, ¿verdad? Él tiene autoridad, yo creo lo mismo, ese es el principio. Ahora, ¿sabes qué? Ese no es el único principio. Primera de Pedro 3:7 dice, vivid con ella sabiamente. Óyeme, no te metas en la cocina, estate tranquilo, vete para tu casa, para tu habitación, deja que esa mujer cocine tranquila. Tú tienes la autoridad, sí, pero el hecho de que tú tengas la autoridad no significa que tienes que ejercerlo en todo, tú tienes que ser sabio. Hay que tener sabiduría para ejercer el liderazgo. No todo lo que puedo hacer debo hacerlo, porque puede ser que sí, que yo tenga la autoridad para hacerlo, pero no necesariamente es algo sabio. Por lo tanto, va a afectar la relación. No te metas en el arreglo de que, no, pastor, es que yo sé más que ella, pero usted ya posiblemente pasa más tiempo en el hogar. Suelta eso. Es que a mí me gusta, a mí me encanta tal color, y empiezas tú a discutir con tu mujer por el color, por los muebles, por todo. Deja eso a esa mujer. ¿Tú tienes la autoridad? Sí. Pero quizás lo que más te conviene es no ejercerla. O ejercerla decidiendo que vas a dejar que ella lo haga como ella quiere. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. Ser el líder también implica que el hombre debe esforzarse por desarrollar sus conocimientos bíblicos y teológicos, así como su capacidad de comunicarse adecuadamente. La cantidad de esposos que tiene uno en la oficina pastoral. Pastores, que habla demasiado. ¿Y qué tú te crees? ¿Que tú te casaste con un hombre de un cuerpo de mujer? Las mujeres hablan más que nosotros.
Alguien una vez bromeando diga que en el cielo no iba a haber mujeres. ¿Cómo va a ser, pastor? Sí, porque en Apocalipsis dice que hubo silencio en el cielo como por media hora. No, ellas hablan, tú tienes que aprender a comunicarte. La Escritura dice que si ellas no saben algo, ¿quién es el encargado de enseñársela? Vamos donde el pastor a preguntarle, tú eres su pastor. Pero ¿qué sucede? Miren, yo no he salido para allá afuera, pero posiblemente, ojalá que me den un susto, pero posiblemente en las ventas de los libros, por cada 3 mujeres que compra un hombre. No debe ser así. No sé si aquí sucede como allá. Váyanse a las universidades. Las universidades están llenas de mujeres y los hombres no están estudiando. ¿Estoy en contra de que las mujeres estudien? No, estoy a favor de que los hombres lo hagan. Son cosas diferentes. Porque si tú quieres ser líder, tú tienes que ofrecer seguridad y certeza a la mujer que tienes al lado. Resulta que ella tiene una ingeniería con un PhD, una maestría, un doctorado, y tú de casualidad terminaste la escuela. Y entonces cuando están solteros y empiezas a girarle a la hermana y nadie te hace caso, entonces vienen del pastor a decir, pastor, aquí los principios del mundo se han metido. ¿Por qué? Porque estas mujeres piensan como el mundo, ellas no le hacen caso a uno. Pero si tú estás mirando a una hermana que tiene un doctorado y tú no has terminado el bachillerato, entonces ahí te pones espiritual. No, pastor, en el Señor no hay. En el Señor sí hay, porque tú vas a tener que ser cabeza de esa mujer y tú no sabes de nada, ella sabe de todo. Hermanos, de verdad, debemos prepararnos para ser líderes. Muchos hombres son culpables de renunciar a su papel como cabeza del hogar. Asimismo como hay muchas mujeres culpables de usurpar la autoridad. Y no es fácil para una mujer ser sumisa al esposo cuando éste coloca sobre ella responsabilidades y rehúsa tomar la dirección de los asuntos familiares. Mira, mi amor, hay que tomar una decisión. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la tía? Ay, no, resuelvan eso ustedes, no. Tú no querías liderazgo, asúmelo. Porque nos gusta el liderazgo, pero es para estar mandando. No, autoridad y responsabilidad son hermanas siamesas, no se pueden separar. Aunque la cosmovisión actual las separa, pero no se deben separar. Así que el esposo no solamente es un líder de esta manera, que ejerce su liderazgo, aunque tiene autoridad a través del servicio y a través del ejemplo, sino que el esposo debe amar a su esposa. Ustedes, pastor, eso es lo que yo digo, que a los hombres se la pusieron demasiado fácil. Claro que la ama, no está enamorado de ella. No, un momentico. Hay que entender qué tipo de amor es que se está demandando. El mismo amor que llevó al Señor Jesucristo a dar su vida por su novia. Y no porque su novia era la gran cosa, Su novia éramos tú y yo cuando estábamos perdidos. Y el Señor no nos salvó por lo que éramos, sino a pesar de lo que éramos. Es ese amor que da más importancia a las necesidades de ella que a las mías. Es ese tipo de amor. Como a sus mismos cuerpos. Dice 29, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Yo recuerdo haber conocido hace mucho un caso de un hombre que él le daba mucha importancia a la apariencia física. Y él andaba normalmente, no sé si esa frase se usa aquí, de punta en blanco. Es una forma de decir, él andaba nítido. Usted a veces decía, si le paso por al lado, el filo de la camisa es capaz de cortarme. O sea, planchadito todo el tiempo. ¿Y la esposa cómo andaba? Bien, gracias. O sea, nada que ver. Cualquiera puede decir, bueno, pero esos son diferentes gustos y estilos. No, espérate. Si para ti eso es importante, entonces tú vas a velar porque tu esposa ande así también. ¿Me están entendiendo? O sea, ¿es importante? Sí. Podemos discutir si es importante o no, pero el punto es que para ti es importante. Entonces yo quiero ver eso también, que tú hagas lo mismo con tu esposa. Tú llegas a la casa y le dices a tu esposa, wow, se me había olvidado decirte, pero esta noche quiero salir con un grupo de amigos a jugar baloncesto en tal sitio que nos invitaron. Y la esposa dice, ay amor, a mí también se me olvidó decirte que me invitaron unas hermanas de la iglesia a tal cosa. Bueno, en el ejercicio de la autoridad, yo digo que tú te quedas y yo me voy. ¿Y por qué en el ejercicio de tu autoridad tú no dices, está bien mi amor, vete tú? Porque no solamente estás ejerciendo autoridad, sino mostrando amor.
porque estás más preocupado por sus necesidades, por sus deseos, por sus gustos, que por los tuyos. Eso es lo que el Señor nos manda a nosotros, que pongamos a nuestras esposas en primer lugar, por encima de nosotros. ¿Cómo mostramos amor a nuestras esposas? De muchísimas maneras, con nuestras palabras, dirigiéndonos a ellas con cariño, con ternura, alabándola delante de los demás. ¿Qué dice 1 de Juan 3:18? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho en verdad, sacrificándonos por ellas. Una de las cosas que más me choca es ver a los esposos después que se casan. Cuando están conquistando a la muchacha, eso es flores, eso es cartica, eso es hablando por teléfono. Ya se casaron. Ahora no le agarra la mano porque le da calor. Ella habla demasiado. Flores, no hombre, pero las flores para que eso se marchita. ¿Pero y qué fue? No, ahora es que tú tienes que mantener ese amor, porque el amor es como una planta que se cultiva. Y cuando eran novios tú tenías limitaciones, ahora no, ahora resulta que es tuya toda. Entonces disfrútala, trátala con amor, síguele diciendo mi amor, mi vida, sigue saludándola como es. Si son creyentes, tienen limitaciones en el trato. Y ahí está el muchacho esperando cualquier oportunidad para darle un abracito y para estar cerquita. Ahora está casado y ahora resulta que ni de manos se ven agarrados. ¿Qué pasó? Ámala. No solamente de palabra, y ámala de palabra, sino también de hecho. Esa es la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros. Así que, habiendo visto la responsabilidad de cada uno, permítame ahora hacer dos aclaraciones. La primera, lo que hemos dicho significa entonces que la mujer no está obligada a amar a su esposo, solamente a respetarlo y a someterse. ¿O significa acaso que el esposo no está obligado a respetar a su esposa, solamente a amarla? No, no significa eso, no significa eso. Estos mandatos tienen que ver no solamente con el diseño de Dios, sino también en la forma en que Dios nos constituyó a cada uno de nosotros. Escuché que en una ocasión se hizo una encuesta donde se les preguntaba a las personas, ¿qué tú prefieres? ¿Que te amen o que te respeten? La mayoría de los hombres contestó que me respeten. La mayoría de las mujeres contestó que me amen. Dios nos hizo así. Y Dios sabe que esa es la parte más importante para cada uno de los géneros. Pero en segundo lugar, y esta es la parte más difícil. Miren, si usted me pregunta a mí, en consejería matrimonial, ¿qué es lo más difícil para ti? Sin pensarlo dos veces, yo le digo, tratar de convencer a los cristianos, a los cónyuges, que la responsabilidad de cada uno no depende de cómo el otro se comporta. Ustedes no se imaginan, eso es una batalla campal. Usted le explica y le habla, mira mi hermano, tú tienes que tratarla así. Después que usted tiene media hora diciéndole cómo debe tratarle, respuesta de él, sí, pastor, lo que pasa es que usted no la conoce. Yo no tengo que conocerla. Es que no depende de cómo ella sea. Mi hermana, pero no le hables así. Tú tienes que respetarlo. Tú tienes que someterte. Sí, pastor, pero lo que pasa es que él... Ah, caramba, qué cosa, ¿eh? Qué difícil. Y es que cada cónyuge es responsable delante de Dios de obedecerle en el ejercicio de su rol, independientemente de lo que el otro haga. Pero parece que la mayoría de nosotros en nuestras Biblias, en Efesios 5, en la Biblia de muchos de nosotros hay un asterisco. Y entonces cuando uno va abajo al pie de la página, dice, siempre y cuando el otro cumpla con su parte. En otras palabras, nosotros leemos, esposa, respeta y sométete a tu esposo, asterisco, siempre y cuando tu esposo te trate bien. Y después seguimos leyendo a los esposos, óyeme, asume el liderazgo y ama a tu esposa como a ti mismo, asterisco, siempre y cuando ella se comporte como debe comportarse. Es que eso no está en la Biblia, es independiente. Es que ambos debemos ejercer nuestros roles como al Señor. No importa lo que pase. Yo recuerdo una vez que a mí se me fue la mano.
Los predicadores siempre dan ejemplos de cosas que le han salido bien, ¿verdad? Déjeme dar un ejemplo de algo que no fue que me salió bien, no fue que me salió mal, fue que yo lo hice mal. Pero yo tenía meses trabajando con una pareja, trabajando con una pareja. Y no lograba que cada cual hiciera lo que tenía que hacer independientemente del otro. Y recuerdo que una tarde, después de meses, ella me dice, le digo, fulana, pero si él te dijo que hiciera tal cosa, ¿por qué tú no le hiciste caso? Si no te costaba nada. Bueno, pastor, porque él tal. Y yo, de verdad, se me fue, ¿verdad? Mi hermana, oye, es que aunque tu esposo sea el diablo prendido en candela, tú tienes que someterte. Después dije, ay, Señor, perdóname, qué mal ejemplo. Pero era que ya yo no encontraba qué decirle. Que no depende de lo que él es, que no depende de lo que ella sea. Tú puedes tener como esposa a la mujer rencillosa de Proverbios, que dice Proverbios que es mejor vivir en el terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa llena de provisiones. Oigan lo que dice la palabra inspirada de Dios. ¿Cuáles son las mujeres rencillosas? Esas que nada más saben pelear. El esposo no viene llegado. Hay tantos hijos que se yo qué, que se yo cuánto, y aquello. Dice cualquiera, espérate, cualquiera coge la loma. Suponte que tu esposa es así. ¿Tú sabes qué tú tienes que hacer? ¿Subirte del terrado? No, amarla. Amarla. Pastor, pero usted no se imagina. No, es que yo no tengo que imaginarme. Esa fue la que tú escogiste. Y ahora tú tienes que cumplir con tu responsabilidad. Así que conclusión, y me quedan 4 minutos para la conclusión. El matrimonio no es una democracia, no es 50-50, más bien es 100-100. Es decir, 100% esposa y 100% esposo. Las Escrituras nos enseñan que el hombre y la mujer tienen diferentes responsabilidades, siendo la responsabilidad del hombre el liderazgo en la relación. Y esto no se basa en razones culturales, sino en el diseño de Dios desde la creación. Lo que queremos decir es que la diferenciación en los roles, en las responsabilidades, no es causa de la caída, sino de la creación de Dios. Desde el principio, el hombre estaba destinado a representar a Cristo como la cabeza y la mujer a la iglesia como la novia. Por eso dice un autor lo siguiente: antes de que el pecado entrara al mundo, Dios ordenó y dispuso que Adán fuera un líder amoroso, comprensivo y fuerte para su esposa Eva. Asimismo, ordenó y dispuso que Eva fuera una compañera que apoyara, respetara y ayudara al hombre a desarrollar su autoridad. Los dos a la imagen de Dios, ambos iguales en su semejanza a Dios. Sin embargo, diferentes en su masculinidad y feminidad. El patrón era hermoso. Se respetaban, se servían y se complementaban y se gozaban mutuamente. Lo que hizo el pecado fue precisamente arruinar esta armonía. El pecado hizo que ahora los hombres perdieran autoridad y se convirtieran en seres pasivos, o en el otro extremo, en seres rudos, insensibles y faltos de compasión, o cualquier otra distorsión de la autoridad bíblica. Pero el pecado también distorsionó el apoyo y respeto de la mujer por manipulación, actitud desafiante o de desamparo, o cualquier otra distorsión de lo que es la verdadera sumisión bíblica. El pecado introdujo distorsiones. Así que desde la creación, las responsabilidades del esposo y la esposa son diferentes y no dependen de nuestros dones, sino más bien de nuestro género sexual. Eso es lo que nosotros vemos en la Biblia. Esas responsabilidades no se limitan a meras funciones biológicas en el proceso de reproducción. ¿Qué es lo que Cristo hace cuando viene y salva a un hombre y a una mujer? Dice que los regenera. Y es como si lo capacitara para aquello que era capaz Adán antes de la caída. Ahora Dios nos capacita por su Espíritu para que nosotros podamos amar y servir a nuestras esposas como debemos. Y para que ellas
puedan respetar y someterse a nosotros como ellas deben. El problema es que a veces hacemos del matrimonio un área como que el evangelio no alcanza. Venimos aquí, cantamos, nos gozamos, amén hermano, Dios te bendiga, toda esa terminología bíblica, nos comportamos nítido, pero en el área del esposo y de la esposa es como si el evangelio no alcanzara eso. Y la Biblia es suficiente aún para eso, porque eso es fundamental y básico. Eso va a ser el tema de nuestra última participación en el día de mañana. Si el Señor lo permite, nosotros vamos a ver cómo lograr o tratar de enraizar cada vez más en la práctica esa unidad que habíamos visto en la sesión anterior a través de una buena comunicación. Mientras tanto, que el Señor nos ayude a ser esposos que amen sacrificialmente a sus esposas y que las lideren a través del servicio y del ejemplo, y a ser esposas que se sometan y respeten a sus maridos. Cuando esto ocurre, generalmente el resultado es un matrimonio armonioso que da gloria al nombre de Jesucristo.